Ella pidió trabajo, no bondad, pero él le dio ambas cosas. Entonces demostraré que valgo la pena. Estoy buscando trabajo. Puedo limpiar los establos, puedo cepillar los caballos. La voz era áspera, reseca por la falta de agua, pero no temblaba. Arthur Vance dejó de afilar su cuchillo de caza sobre la piedra húmeda. Permaneció inmóvil bajo la profunda sombra de su porche. Sus fríos ojos se clavaron en la silueta que acababa de emerger entre el segador polvo rojo de las llanuras de Texas. La mujer estaba junto a la pesada verja de madera, guiando a un caballo que parecía poco más que un esqueleto ambulante. Ella misma estaba cubierta de suciedad, su rostro era pálido y sus labios estaban agrietados por el calor brutal. Sin embargo, pese al agotamiento que la consumía, mantenía la espalda recta. Era el orgullo obstinado lo único que la mantenía en pie. Arthur no observó su cuerpo frágil. Su mirada se fijó en dos cosas: la pesada funda de cuero que colgaba de su cadera, y la expresión de alguien que había visto demasiado. Para Arthur, el aislamiento era una fortaleza. Años atrás, una devastadora epidemia de cólera había vaciado su hogar y le había dejado una única regla para sobrevivir en la frontera: si no te importa nada, no puedes perder nada. Limpió la hoja de acero contra sus pantalones de mezclilla y la guardó en la funda. Luego se puso de pie lentamente, decidido a proteger su silencioso mundo vacío. No estás en condiciones de trabajar, dijo Arthur con una voz completamente carente de calidez. Y mi rancho no es un refugio para problemas armados. Sigue tu camino. Le dio la espalda y comenzó a alejarse. No necesito tu lástima, gritó ella. Su voz se volvió afilada como cristal roto. Págame con un lugar donde dormir en el establo, eso será suficiente. Arthur siguió caminando. Sus pesadas botas golpearon los escalones del porche. Desesperada por demostrar su valor, la mujer avanzó hacia una enorme bala de heno junto a la cerca. Hundió los dedos llenos de ampollas en las cuerdas ásperas y tiró con todas sus fuerzas. Por un instante logró levantarla. Luego toda su energía desapareció. Se desplomó sobre la tierra con un golpe seco. La bala de heno cayó a su lado levantando una nube de polvo. Arthur giró la cabeza y soltó un suspiro irritado, pero cuando se acercó, se quedó sin aliento. La caída había rasgado el cuello de su desgastada camisa de algodón. Debajo de la tela apareció una herida de bala reciente y profunda que cruzaba su hombro. Sangre oscura brotaba lentamente y se mezclaba con el polvo. No era simplemente una viajera desesperada, era una presa. Arthur observó la sangre, maldijo en voz baja. Había jurado que jamás volvería a involucrarse con nadie. Sin embargo, mientras contemplaba a aquella mujer inconsciente desangrándose en su patio, supo que no podía abandonarla a los buitres. Dio un paso al frente y la levantó del suelo. Cora no permaneció en la cabaña ni un instante más del necesario. La misma mañana en que la fiebre desapareció y la herida comenzó a cicatrizar, salió tambaleándose hacia los establos. Trabajaba con una intensidad casi salvaje. Limpiaba los corrales, transportaba pesados cubos de agua, cepillaba los caballos hasta que las manos se le abrían y sangraban. En su mente estaba pagando una deuda. La deuda de las vendas, la medicina y el techo bajo el que se había visto obligada a dormir. Cuando el sol desaparecía y el frío descendía sobre el valle, no regresaba a la cabaña. Dormía sobre una pila de heno seco en un rincón del establo, temblando, sola. La cena era una ceremonia silenciosa. Se sentaban en extremos opuestos de la mesa de madera. Entre ellos, una lámpara de aceite proyectaba sombras inquietas sobre las paredes de troncos. El silencio solo era interrumpido por el sonido metálico de los cubiertos. Arthur la observaba bajo el ala de su sombrero. Notó cómo comía deprisa, cómo sus ojos vigilaban constantemente la puerta, como un animal salvaje que espera ser golpeado mientras se alimenta. Arthur no sabía ofrecer palabras de consuelo, así que ofrecía otra cosa: pequeños actos silenciosos. Una mañana, Cora encontró una porción extra de carne salada envuelta en papel. Al día siguiente, aparecieron unas viejas botas de cuero, reparadas cuidadosamente para ajustarse a sus pies. Después, llegó una gruesa manta de lana. Arthur la había dejado doblada sobre su cama de heno mientras ella reparaba una cerca. Para una mujer que había pasado la vida sobreviviendo a depredadores, la crueldad tenía sentido. La bondad no. Los hombres nunca daban algo sin exigir algo a cambio. Los regalos eran cadenas disfrazadas. Cuando vio la manta, no sintió alivio, sintió terror. Aquella misma noche irrumpió en la cabaña. El viento entró detrás de ella levantando polvo sobre el suelo. Con manos temblorosas, lanzó la manta al suelo frente a Arthur. Su pecho subía y bajaba con violencia. Sus ojos brillaban llenos de rabia y miedo. «No sea amable conmigo», dijo con la voz quebrada.
Los hombres que actúan con bondad siempre terminan cobrando un precio que no puedo pagar. Arthur dejó de limpiar su rifle. Miró la manta. Luego la observó a ella. Se puso de pie lentamente. Su enorme figura proyectó una sombra sobre la habitación, pero no avanzó. Reconoció la mirada de un animal acorralado. Sabía que un paso en falso la haría huir. No sé qué te ocurrió en el pasado, dijo con voz grave y tranquila, pero no voy a permitir que se diga por el valle que mi trabajadora murió congelada porque no recibió un trato decente. Recogió la manta, la colocó sobre la mesa. Tómala o déjala. Arthur sostuvo su mirada. Pero entiende algo, Cora. Hizo una pausa. Aquí no le ponemos precio a una vida. El cielo de Texas se partió en dos sin previo aviso. Un relámpago iluminó el valle. Un instante después, un trueno brutal sacudió el techo de hojalata del establo. Dentro, los caballos se espantaron, relinchaban, golpeaban las paredes de madera con las patas. Arthur y Cora trabajaban bajo la tenue luz de una lámpara, intentando calmarlos. Entonces llegó otro trueno, más fuerte, más cercano. Sonó exactamente igual que un disparo. Cora se quedó inmóvil. La cuerda que sujetaba cayó de sus manos. El presente desapareció. Fue reemplazado por el olor a whisky rancio, humo de cigarros, oscuridad, miedo. Su pecho se cerró. Retrocedió a ciegas hasta chocar contra la pared más alejada del establo. Sus manos temblorosas buscaron dentro de una de sus botas. Sacó un cuchillo de hierro. Se acurrucó en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho, con la hoja apuntando hacia adelante, como si todavía estuviera luchando por sobrevivir. Arthur terminó de asegurar a uno de los caballos y se giró. Su primer impulso fue correr hacia ella, protegerla, pero se detuvo. Vio el terror salvaje en sus ojos, vio el reflejo del cuchillo iluminado por los relámpagos. Comprendió que cualquier movimiento brusco solo empeoraría las cosas. Así que hizo exactamente lo contrario, dio un paso atrás, luego otro, y otro más. Dejó espacio entre ellos. Finalmente se sentó sobre el suelo cubierto de polvo. Mantuvo ambas manos visibles. Después desabrochó lentamente su cinturón de armas. Lo deslizó por el suelo hasta dejar su revólver fuera de su alcance. «Estoy desarmado», dijo con voz tranquila. La tormenta rugía sobre ellos. «Y me quedaré aquí». Cora observó el revólver. Luego observó al hombre sentado en el suelo, esperando, sin acercarse, sin exigir nada. «No sé quién te persigue, Cora», continuó Arthur, «pero dentro de esta cerca, la única tormenta que debes temer es la que está sobre nuestras cabezas». Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella. El cuchillo cayó de sus dedos. Golpeó el suelo con un pequeño sonido metálico. Cora cerró los ojos y por primera vez habló. «Se llama Silas». Su voz apenas era un susurro. «Es el sheriff de Oak Haven». Arthur permaneció en silencio. «Usa su placa para tomar todo lo que desea». La mujer tragó saliva. Las viejas heridas regresaron. «Me acorraló». Las palabras salieron lentamente, como si cada una estuviera hecha de vidrio roto. «Intentó obligarme. Yo luché. Vi un revólver sobre su escritorio, lo tomé y disparé». Arthur no apartó la mirada. La bala atravesó su hombro. «Corrí esa misma noche y desde entonces me persigue, no porque busque justicia, porque soy el animal herido que se atrevió a morder a su amo». El establo quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo. Arthur apretó la mandíbula. No sintió lástima, sintió rabia. Porque la mujer frente a él no era una criminal, era una superviviente. La niebla de la mañana cubría las colinas lejanas. Arthur trabajaba en la cerca occidental del rancho. Los golpes rítmicos de su martillo resonaban en el aire frío. Cora sostenía los postes mientras él los fijaba. Habían aprendido a trabajar juntos, sin necesidad de muchas palabras. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era paz. De repente, Arthur dejó de golpear, permaneció inmóvil, observando el horizonte. Cora siguió su mirada. A lo lejos apareció una nube de polvo rojo. Se movía rápido, demasiado rápido. Un grupo de jinetes avanzaba directamente hacia Oak Haven. Incluso desde aquella distancia, el líder era reconocible. Vestía un largo abrigo negro y llevaba el brazo derecho sujeto contra el pecho con un cabestrillo oscuro. Silas. El poste de madera se escapó de las manos de Cora, cayó al suelo. Toda la sangre abandonó su rostro. El monstruo ya no era un recuerdo. Había regresado. Arthur miró sus manos temblorosas. Su expresión se endureció, pero no dijo una sola palabra. No hacía falta. Aquella noche, el rancho Vance quedó sumergido en la oscuridad. El viento silbaba entre las tablas del establo. Cora trabajaba en silencio, preparaba su caballo.
Colocó una vieja silla de montar, ajustó las correas, las lágrimas descendían por sus mejillas cubiertas de polvo. Tenía miedo, miedo de Silas, miedo de lo que vendría. Pero había algo que temía aún más: ver a Arthur morir por su culpa. Él le había dado refugio cuando el resto del mundo solo le ofrecía crueldad. No permitiría que pagara ese precio. Montaría, se entregaría y alejaría el peligro del rancho. Tomó las riendas y comenzó a caminar hacia la puerta principal. Solo 10 pasos la separaban de la libertad y de la muerte. ¿Y a dónde crees que vas? La voz la detuvo en seco. Arthur emergió de las sombras del porche. Parecía una muralla imposible de mover. Llevaba un rifle Winchester apoyado contra la pierna. No apuntaba con él, pero el mensaje era claro. Nadie cruzaría aquella puerta sin enfrentarse primero a él. «Apártate, Arthur», dijo Cora. Su voz se quebró. «Mi trabajo aquí ha terminado». Arthur permaneció inmóvil. «Vas directa al matadero». Cora soltó las riendas. La frustración explotó dentro de ella. «¡No lo entiendes!» Su grito resonó en la oscuridad. «Ya está en Oak Haven. Tiene hombres. Cuando descubra que estoy aquí, vendrá por mí, quemará este lugar y te matará». El viento agitó su cabello. Las lágrimas corrían libremente. Arthur dio un paso hacia ella, solo uno. Sus ojos permanecían tranquilos, sin miedo, sin dudas. «Entonces que lo intente». La voz salió baja, firme, inquebrantable. Cora dejó de respirar. Arthur sostuvo su mirada. «Escúchame bien». El hombre que había pasado años escondiéndose del mundo habló con una convicción absoluta. «Si cruzas esa puerta esta noche», hizo una pausa, «serás tú quien me mate». Las palabras golpearon a Cora con más fuerza que cualquier bala. Toda la carga de años de soledad se quebró dentro de ella. Sus piernas cedieron, cayó de rodillas en la tierra y comenzó a llorar. Lloró por el miedo, por el dolor, por todos los años robados. Arthur no la abrazó. Sabía que todavía no estaba preparada. Simplemente se arrodilló a su lado, en silencio, como un escudo imposible de romper entre ella y el resto del mundo. El sol de la tarde caía implacable sobre la tierra seca cuando 6 jinetes aparecieron en la cresta oriental. Una nube de polvo rojo los seguía como una tormenta. Arthur Vance estaba de pie en el porche de su cabaña. En una mano sostenía una taza de café negro. La otra descansaba cerca de la culata de su revólver. Observó cómo los hombres se acercaban lentamente hasta formar un semicírculo frente a la cerca del rancho. El líder desmontó. Era Silas. Su placa de sheriff brillaba bajo el sol, pero Arthur apenas la miró. Su atención se concentró en el brazo derecho del hombre, inmóvil, vendado, sujeto por un cabestrillo negro. La prueba silenciosa de que Cora había dicho la verdad. Arthur recordó las palabras que ella había pronunciado durante la tormenta. «Le disparé para salvarme». Y viendo aquel hombro destrozado, comprendió cuánto valor había necesitado para enfrentarse a un hombre como Silas. Su respeto por ella se convirtió en algo más profundo, algo imposible de romper. Bajo el suelo de la cabaña, Cora permanecía escondida. El pequeño sótano de raíces era frío, oscuro, húmedo. Se abrazaba a las rodillas mientras intentaba controlar su respiración. Sobre su cabeza escuchó el sonido de unas espuelas. Clink, clink, clink. Cada paso de Silas sobre el porche parecía un martillo golpeando su corazón. Polvo fino cayó desde las grietas del suelo. Cora cerró los ojos, esperando escuchar cómo arrancaban las tablas, esperando que la encontraran, esperando que todo terminara. En el exterior, Silas sonrió. Una sonrisa falsa, viscosa, peligrosa. «Buenas tardes, Vance». Arthur no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café. El sheriff avanzó un paso. «Estamos buscando a una fugitiva, una mujer peligrosa, armada, desesperada. ¿Ha visto a alguien así?» Arthur dejó la taza sobre la barandilla. «No suelo prestar atención al polvo que pasa frente a mi propiedad». Silas soltó una risa seca. «Qué curioso, porque los rumores dicen que una mujer fue vista cerca de estas tierras». Arthur permaneció inmóvil. Los rumores suelen mentir. Durante varios segundos ninguno habló. Los hombres de Silas observaban con las manos cerca de sus armas, esperando una excusa, cualquier excusa. Entonces los ojos del sheriff se desviaron hacia un pequeño pañuelo blanco que colgaba secándose al sol. Un pañuelo de mujer. Silas lo tomó entre sus dedos, lo observó, sonrió. La tensión se volvió insoportable. «Llevo una vida muy solitaria, Vance». Su voz perdió toda apariencia de cordialidad. Ahora era una amenaza. «Sería una pena descubrir que está ocultando a una criminal». Arthur se incorporó lentamente. Tomó el Winchester apoyado contra la pared. Con un movimiento suave accionó la palanca. ¡Clac!
Clac. El sonido de una bala entrando en la recámara atravesó el silencio. Los hombres de Silas se pusieron tensos. Arthur levantó la mirada. Sus ojos parecían hechos de hielo. La única cuerda que uso en mi propiedad, dijo con calma, es para atar perros salvajes que se acercan demasiado a mi cerca. Nadie se movió, ni siquiera el viento. Silas comprendió el mensaje. Arthur estaba dispuesto a matar, y todos lo sabían. El sheriff no tenía una orden judicial, y tampoco tenía ganas de morir aquel día. Su rostro se endureció. Volveré, con toda la fuerza de la ley. Traiga una orden. Arthur sostuvo el rifle con absoluta tranquilidad. O no vuelva jamás. Silas escupió al suelo, montó de nuevo y dio media vuelta. Sus hombres lo siguieron. Arthur no bajó el rifle hasta que la nube de polvo desapareció por completo en el horizonte. Aquella noche nadie durmió. Arthur permaneció sentado junto a la ventana con el Winchester apoyado sobre las piernas, observando la oscuridad, esperando, protegiendo. Cuando llegó el amanecer, el agotamiento marcaba cada línea de su rostro, pero seguía vigilando. Cora lo observó desde la cocina. Sentía un dolor profundo en el pecho. Silas volvería, lo sabía. Y cuando regresara traería más hombres, más armas, más violencia. Arthur pelearía, y si peleaba, podría morir. Ella no podía permitirlo, jamás. Mientras él observaba por la ventana, Cora preparó café. Sus manos temblaban. Sacó un pequeño sobre de papel escondido entre sus pertenencias. Dentro había polvo para dormir. La misma medicina que Arthur le había dado cuando la herida de bala la consumía de dolor. Abrió el sobre y lo vació en la taza. El polvo desapareció dentro del líquido oscuro. Cora sintió que el corazón se le rompía. Era una traición. Pero también era la única forma de salvarlo. Llevó la taza hasta la mesa. «Bebe». Arthur levantó la vista, la observó, y sonrió apenas. Aquella simple muestra de confianza la destruyó por dentro. Sin sospechar nada, tomó la taza y bebió. Minutos después el recipiente cayó de sus manos, rodó por el suelo. Arthur intentó levantarse, pero las piernas no respondían. La medicina era demasiado fuerte. Su cuerpo cedió y cayó dormido sobre la mesa. Cora permaneció inmóvil, escuchando su respiración profunda. Luego se acercó lentamente. Con dedos temblorosos apartó un mechón de cabello de su frente. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente. Y quizá la última. Sacó una hoja doblada de su bolsillo. La dejó junto a su mano. Después recogió sus cosas. Salió de la cabaña. Montó a caballo y cabalgó hacia Oak Haven. Directamente hacia los lobos. Horas más tarde, cuando la luz del sol atravesó las ventanas, Arthur despertó. La cabeza le pesaba. El cuerpo parecía de piedra. Confundido, miró a su alrededor. La casa estaba vacía. Sobre la mesa encontró una nota, la abrió y leyó. «Me diste trabajo cuando estaba desesperada, y me diste bondad cuando creí que ya no existía. No permitiré que esa bondad se convierta en tu tumba. Perdóname. Cora». Arthur permaneció inmóvil. La carta tembló entre sus dedos. Luego levantó la mirada, y algo cambió en sus ojos. El hombre que había pasado años huyendo del mundo desapareció. Solo quedó un hombre dispuesto a atravesar el infierno para recuperar a la mujer que amaba. Y mientras el viento del desierto soplaba sobre el rancho vacío, Arthur Vance tomó su rifle. La guerra había comenzado. Al mediodía, Oak Haven parecía un pueblo fantasma. Las ventanas estaban cerradas, las puertas atrancadas, las calles vacías. Los habitantes observaban desde las sombras, demasiado aterrados para enfrentarse al hombre que llevaba la estrella de sheriff. En el centro de la plaza principal se había levantado una plataforma de madera. Allí estaba Cora. Sus muñecas estaban atadas con gruesas cuerdas, los brazos levantados por encima de la cabeza. La tensión de las sogas obligaba a su cuerpo a permanecer suspendido. Las puntas de sus botas apenas rozaban las tablas. Cada respiración enviaba una punzada de dolor a través de su hombro herido. Pero no se quejaba, no lloraba, no suplicaba. Mantenía la espalda recta, la cabeza alta, como una guerrera derrotada que se negaba a rendirse. Frente a ella se encontraba Silas. Una sonrisa cruel deformaba su rostro. Colocó un grueso cigarro entre los dientes, encendió una cerilla con una sola mano y expulsó una nube de humo directamente sobre el rostro de Cora. ¿De verdad creíste que podrías escapar?, se burló. Cora no respondió. Silas dio un paso más cerca. «Me perteneces». Su voz sonó venenosa. «Y hoy voy a recordarle a todo este pueblo lo que ocurre cuando alguien se atreve a desafiarme».
Las risas de sus hombres resonaron alrededor de la plaza. Cora cerró los ojos. Ignoró el dolor, ignoró las burlas, ignoró el miedo. Solo pensó en una cosa. Arthur estaba vivo. Y mientras él siguiera vivo, todo aquello habría valido la pena. Entonces ocurrió. Un sonido atravesó la plaza. Un único disparo. Un estruendo tan poderoso que hizo temblar el aire. ¡Bang! El cigarro explotó entre los labios de Silas. Fragmentos de tabaco y ceniza salieron despedidos en todas direcciones. El sheriff retrocedió sobresaltado. Los hombres armados giraron la cabeza, confundidos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, llegó un segundo disparo. ¡Bang! La cuerda sobre la cabeza de Cora se partió de inmediato. Ella cayó sobre la plataforma, golpeó las tablas, jadeó. Sus brazos quedaron libres. Toda la plaza quedó en silencio. Cora levantó lentamente la mirada, y lo vio. Al final de la calle principal, entre el polvo iluminado por el sol, un enorme semental negro avanzaba hacia el pueblo. Montado sobre él estaba Arthur Vance. Su largo abrigo ondeaba con el viento. Sus ojos parecían dos fragmentos de hielo. Su rostro era una máscara de furia contenida. Y no estaba solo. A ambos lados cabalgaban 3 rastreadores armados, viejos compañeros, hombres que habían respondido a una llamada que Arthur jamás había hecho en años, porque sabían que si él los necesitaba, la situación debía ser desesperada. Arthur detuvo el caballo. El humo todavía salía del cañón de su Winchester. La multitud observaba inmóvil. Los hombres de Silas comenzaron a desenfundar. Arthur accionó la palanca del rifle. Clac, clac. El sonido metálico resonó como una sentencia de muerte. Luego habló. Su voz atravesó toda la plaza. «Todavía no he empezado a disparar de verdad, Silas». Nadie respiró. Arthur levantó ligeramente el arma. «Y nadie abandonará este pueblo hasta que el trabajo esté terminado». El miedo comenzó a extenderse entre los hombres del sheriff. Silas intentó ocultarlo, pero sus ojos lo traicionaban, porque conocía la reputación de Arthur Vance. Sabía que aquel hombre jamás hacía amenazas vacías. Arthur observó las ventanas cerradas, las puertas bloqueadas, las personas escondidas, y decidió que había llegado el momento de romper el silencio. Espoleó su caballo unos pasos hacia adelante. Luego alzó la voz. «¡Abran los ojos!». Las palabras retumbaron por toda la plaza. «¡La criminal no es la mujer que está sangrando sobre esa plataforma!». Varias cortinas se movieron detrás de las ventanas. La gente estaba escuchando. Arthur señaló directamente a Silas. «El verdadero criminal es el hombre que usa una placa para ocultar lo que realmente es». Los murmullos comenzaron a crecer. Silas palideció. Arthur continuó. «Ella no le disparó para robarle. Le disparó para salvarse. Le disparó porque él intentó destruir su vida». Las puertas comenzaron a entreabrirse. Los habitantes observaban. Por primera vez, sin bajar la cabeza, sin esconder la mirada. Silas comprendió que estaba perdiendo el control. La humillación lo consumió. La rabia lo cegó. Apuntó con su revólver hacia Arthur. «¡Mátenlo!». La plaza explotó en violencia. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Arthur saltó detrás de un carro de madera. Sus compañeros hicieron lo mismo. Las balas golpeaban las paredes, las ventanas, los barriles. El polvo llenó el aire. Arthur disparaba con precisión letal. Cada tiro obligaba a un hombre de Silas a buscar cobertura, pero eran demasiados, muchos más de los que habían esperado. El fuego enemigo comenzó a rodearlos. La situación se volvía desesperada. Desde la plataforma, Cora observó el combate. Su corazón se encogía. Arthur estaba luchando por ella, y estaba perdiendo terreno. No podía quedarse inmóvil. No otra vez. No después de todo lo que él había hecho. Se arrastró hasta el borde de la estructura. Las cuerdas seguían sujetando parcialmente sus muñecas. Buscó desesperadamente algo afilado, cualquier cosa. Entonces una sombra apareció a su lado. Era una mujer. Llevaba un niño pequeño en brazos. Temblaba de miedo, pero había determinación en sus ojos. La mujer sacó un pequeño cuchillo de cocina, se arrodilló junto a Cora y cortó las cuerdas restantes. Las dos se miraron, sin palabras, como dos mujeres que comprendían perfectamente el precio del sufrimiento. La desconocida colocó el cuchillo en la mano de Cora. «No mueras», susurró. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Vive por todas nosotras». Cora asintió. Luego saltó de la plataforma, tomó el revólver de un ayudante caído y corrió hacia el campo de batalla, porque la guerra apenas estaba comenzando. El humo de la pólvora cubría la plaza de Oak Haven. Los disparos resonaban contra los edificios de madera. Los caballos relinchaban aterrados. La gente observaba desde puertas y ventanas entreabiertas. Por primera vez en años, el pueblo había dejado de esconderse. Y por primera vez,
Silas estaba perdiendo el control. Cora corrió entre el polvo y el caos. El revólver pesaba en su mano. Su cuerpo aún estaba débil. Su hombro herido ardía con cada movimiento. Pero siguió avanzando. Disparó una vez, luego otra. Los hombres de Silas se vieron obligados a cubrirse. Aquellos segundos fueron suficientes para que Arthur y sus compañeros recuperaran terreno. Arthur salió de detrás del carro. Su Winchester rugió. Uno de los pistoleros dejó caer el arma. Otro huyó hacia un callejón. El miedo comenzaba a extenderse entre los hombres del sheriff. Sin embargo, Silas no pensaba rendirse. Oculto detrás de un abrevadero, observó la batalla con los ojos llenos de odio. Toda su autoridad se estaba derrumbando. Su reputación, su poder, su dominio sobre el pueblo. Todo desaparecía frente a él. Y culpaba a una sola persona, Arthur Vance. La rabia terminó de consumirlo. Se deslizó entre las sombras de la plaza. Nadie lo vio. Nadie excepto Cora. Ella estaba recargando el revólver cuando lo descubrió. Silas había conseguido colocarse detrás de Arthur. El sheriff levantó lentamente su arma. Apuntó directamente a la espalda de Arthur. Sonrió. Solo necesitaba apretar el gatillo. Cora comprendió lo que iba a ocurrir. Y no tuvo tiempo para pensar, ni para gritar, ni para advertirlo. Solo actúa. Corrió, tan rápido como pudo, y se lanzó delante de Arthur. El disparo resonó por toda la plaza. ¡Bang! El mundo pareció detenerse. Arthur giró la cabeza y vio cómo Cora se desplomaba. La bala había atravesado su abdomen. El revólver cayó de sus dedos. Su cuerpo golpeó el suelo cubierto de polvo. ¡Cora! La voz de Arthur fue un rugido desgarrador. Arrojó el rifle. No le importaron las balas. No le importó el peligro. Corrió directamente hacia ella. Se dejó caer de rodillas y la levantó entre sus brazos. Fue la primera vez que la abrazó, y creyó que también sería la última. La sangre empapaba la camisa de Cora. Su respiración era débil, pero cuando abrió los ojos y lo vio, logró sonreír. Arthur sintió que algo se rompía dentro de él. Años de soledad, años de dolor, años de vivir sin sentir. Todo desapareció. «Te dije que no cruzaras aquella puerta», susurró con la voz quebrada. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Maldita sea Cora». Ella intentó responder, pero el dolor era demasiado fuerte. Entonces una sombra cayó sobre ellos. Silas. El sheriff seguía de pie, con una sonrisa enfermiza, apuntando su revólver directamente a la cabeza de Arthur. Se acabó, Vance. Su dedo comenzó a presionar el gatillo. Es hora de morir. Pero el disparo nunca llegó. Un estruendo más potente resonó desde el extremo de la calle. ¡Bang! El revólver de Silas salió despedido. Sus dedos quedaron destrozados. El sheriff gritó de dolor. Todos miraron hacia el origen del disparo. Una columna de jinetes avanzaba a toda velocidad. Al frente cabalgaba un hombre con una estrella federal brillante sobre el pecho, un Marshal de los Estados Unidos. Detrás de él venían varios soldados de caballería armados. «Nadie se mueva», tronó la voz del Marshal. Los caballos rodearon la plaza. Los fusiles apuntaron directamente hacia Silas y sus hombres. El sheriff comprendió inmediatamente que estaba acabado. Intentó escapar. 2 soldados lo derribaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Fue arrojado al suelo, con el rostro hundido en el polvo, humillado delante de todo el pueblo. El Marshal desmontó, sacó un documento oficial y leyó en voz alta. Silas Turner queda arrestado por abuso de autoridad, corrupción, extorsión, agresión, secuestro y malversación de fondos estatales. La plaza quedó en silencio. «Pónganle grilletes». Los soldados obedecieron. La estrella de sheriff fue arrancada de su pecho, y por primera vez en muchos años, Silas conoció el miedo. Lo arrastraron encadenado por la calle principal, mientras el pueblo observaba, sin compasión, sin lágrimas, sin arrepentimiento. La pesadilla había terminado. Arthur apenas prestó atención al arresto. Toda su atención estaba en Cora. Ella seguía respirando. Débilmente, pero seguía respirando. El médico del Marshal llegó corriendo, examinó la herida y después de unos segundos asintió. La bala no alcanzó órganos vitales. Arthur sintió que podía volver a respirar, por primera vez en horas. Con extremo cuidado levantó a Cora en brazos, subió a su caballo y emprendió el camino de regreso al rancho, el único lugar al que ambos pertenecían. Pasaron varios días. El sol de Texas brillaba cálidamente sobre las praderas. La vida había regresado al valle, y también la esperanza. Cora abrió los ojos lentamente. La luz entraba por la ventana de la cabaña. Durante un instante no supo dónde estaba. Luego reconoció el techo, la habitación, el aroma a madera,
El sonido del viento. Estaba en casa. Intentó incorporarse, pero una voz familiar la detuvo. Todavía no. Arthur estaba sentado junto a la cama. Sostenía vendas limpias entre las manos. Parecía agotado. Como si no hubiera dormido durante días. Probablemente no lo había hecho. Con delicadeza terminó de cambiar el vendaje sobre su herida. Luego levantó la mirada. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, sincera. La primera sonrisa verdadera que Cora había visto en él. Aún me debes una semana limpiando establos. Cora soltó una suave carcajada, la primera en mucho tiempo. Después extendió la mano. Arthur tomó sus dedos y entrelazó los suyos con los de ella. Ninguno dijo nada. No era necesario. Habían sobrevivido. Habían encontrado algo que ninguno creía posible. Un hogar. Una familia. Un futuro. Cora había llegado a aquel rancho buscando trabajo, nada más, pero encontró algo mucho más valioso. Encontró a un hombre que vio su dolor sin aprovecharse de él. Un hombre que eligió protegerla cuando todos los demás le dieron la espalda. Y Arthur, que había pasado años escondiéndose del mundo para no volver a sufrir una pérdida, descubrió que algunas personas valen cualquier riesgo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y bañaba el rancho Vance en una luz dorada, ambos permanecieron juntos. Ya no como un ranchero solitario y una fugitiva herida, sino como dos almas que habían encontrado el camino de regreso a la vida. Y esta vez, ninguno de los dos volvería a caminar solo.